buenas, ¿cómo están todos? Bienvenido a Biblia y mi café. Es una bendición y es un gozo poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Así que hoy quiero decirles que vamos a tener un invitado muy especial. Pero antes que podamos presentar al invitado, me gustaría solamente comentarte que la Biblia es el libro mayormente vendido a nivel mundial y el café, según las estadísticas, es la bebida que más se consume después del agua. Esta es la razón por la cual el segmento se llama Biblia y mi café. Definitivamente que hay mucho que explorar en la palabra de Dios y el café, de hecho, no solamente es una bebida con un exquisito sabor, sino que tiene muchos beneficios. Y para esto, la empresa Alpha Cop Café nos está patrocinando este segmento. Estamos aquí en la cafetería de Alpha Cop y estamos muy bendecidos y agradecidos que nos puedan prestar el local. Bueno, sin más preámbulo, me encantaría poder presentar al invitado. Él es el pastor Carlos Manuel García. Bienvenido, Pastor Carlos, ¿cómo está? Bueno, me encuentro excelentemente bien, gracias a Dios, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que enfrentamos todos los seres humanos y en la cual no hay una nación que esté exenta. Nos sentimos bien agradecidos con el Señor porque estamos bien espiritual, almática y corporalmente. Es una bendición estar bien. Así es una bendición que podamos estar bien y como decía Pastor, no está exenta una nación a lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, yo tengo aquí unas preguntas que me gustaría hacerles, ¿verdad? Y esta pregunta es acerca de ¿qué piensa usted acerca de ser un pastor y tener un negocio? Voy a aclarar un poco. No es muy común encontrar pastores que estén en los negocios o personas que estén en los negocios siendo pastores. Entonces a veces al pastor que tiene un negocio se le critica, pero también a la persona que tiene un negocio y que es pastor también hasta se le puede criticar. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque me llama la atención que usted, además de ser un siervo, un líder espiritual, es un hombre de negocios. Quiero agradecerte el tiempo que me das para poder expresar opiniones que no son opiniones tomadas al azar, sino opiniones que están en el corazón de la persona cuando se le entrevista acerca de posiciones, asignaciones, comisiones que nuestro Dios nos ha dado. Yo creo que nosotros tenemos que entender que tenemos dos nacimientos. El primero cuando nacemos del vientre de nuestra madre y ese tiempo que nosotros nacemos, nosotros nos vamos, caminamos en los valores que son lícitos, son buenos, de prepararnos, llegar a obtener una preparación académica que nos permita enfrentar y vencer los retos de la vida. Porque en el caminar nosotros somos estudiantes, luego tenemos aspiraciones, tenemos sueños de llegar a ser profesionales, pero cuando no está Dios en nuestras vidas nos enredamos, porque aunque tengamos los mejores maestros, podemos tener la mejor ética, la mejor moral, pero si Dios no está en nuestras vidas, por muy excelentes que seamos, el fundamento no está correcto. Entonces, en mi vida personal, yo caminé como estudiante, como profesional, como ejecutivo de negocios. Tuve la oportunidad de tener cargos gerenciales. Cuando yo era vendedor, pues yo quería ser supervisor de ventas. Cuando yo fui supervisor de ventas, yo quise ser gerente de ventas. Cuando miré el mercadeo, que era algo también que iba más allá de las ventas, yo quise ser gerente de mercadeo y ventas. Y cuando yo era gerente de mercadeo y ventas, miré que no era suficiente. Había otras áreas funcionales que yo quería manejar, como gerencia financiera, gerencias de planta, y al final tener una gerencia general. En el tiempo que yo no tenía al Señor, pues la bendición vino a mi vida.
Y Dios me permitió alcanzar todos esos niveles, todas esas posiciones, yo las alcancé. Y las alcancé siendo una persona que podemos decir que tenía éxito en mi desempeño. Pero eso creó en mí como un orgullo. Me creía que era el ejecutivo de más alto nivel en todo Nicaragua, porque realmente tuve acceso pues, a tener entornos donde yo me movía, además de la escolaridad. Y yo creo que Dios me dio la oportunidad de obtener grados profesionales, técnicos, de alto nivel que me permitieron tener esa oportunidad laboral. Pero hubo un impasse en los años 80, cuando yo ya siendo un profesional, miré que la economía de Nicaragua era una economía de mercado de vendedores. Y yo decía, yo no gano nada con estar con un saco en un banco, en una institución. Yo creo que el dinero está en la calle. Y yo tiré el saco y la corbata y me dediqué a hacer negocio. Qué bueno. ¿Me entiendes? Y comencé a entender que lo que yo me podía ganar en un día, aún trabajando de una manera poco protocolaria en la vestimenta, miraba el dinero pues que se hacía y obtuve habilidades, conocimientos y destreza. Pero en un momento que ya a finales de la primera etapa de la revolución, ya las cosas se venían descomponiendo, hubo una desmonetización en la economía, entonces yo quedé sobreviviendo en la economía. Entonces me valió mucho el conocimiento, la experiencia, la escolaridad, y apliqué nuevamente para obtener un puesto gerencial que de hecho sí me lo dieron y competí. Y algo que yo me sentía bastante realizado es que yo nunca ocupé puestos por recomendación, por parentesco o por amistad. Siempre entré a competir con otros que presentaban y Dios me daba la bendición de que yo era el que escogían. Pero eso también fue creando en mí un orgullo, como algo que me sentía superior y menospreciaba a otros profesionales, aún a los maestros, pues. Pero bueno, siempre mantuve mi ética de responsabilidad en cuanto a desempeño y en cuanto a las técnicas gerenciales. Yo siempre fui una persona apegada a la excelencia. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo llega a mi vida, las cosas cambian. Porque yo conozco un reino que nada tiene que ver con lo que yo he aprendido. Para mí fue un choque térmico entender que el reino de Dios es servir y no ser servido. Entendí que Cristo vino para servir y no para que le sirvieran. Y entendí cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando uno de los discípulos quería tener un lugar superior a los otros, y le dice Jesús, ustedes no pueden pensar como los que piensan en los gentiles, los del mundo. ¿Por qué? Porque ellos compiten y aspiran para enseñorearse en los demás. En mi reino, el que quiera ser grande tiene que ser servidor. Eso a mí me llamó la atención, pero todavía no había nacido de nuevo, pero ya leía la palabra, porque yo buscaba cómo leer la palabra para que nadie me ganara. Ya el Señor andaba detrás de mí, porque ya me había escogido y me mandaba predicadores, y yo los atendía y los bendecía, porque pensaba que la obra, eso me daba a mí una posición buena delante de Dios. Hasta que el Señor puso en mi corazón que tuviera una convicción de pecado y un arrepentimiento verdadero, es que yo nazco de nuevo. Pero cuando yo nazco de nuevo, las cosas cambian. Porque el éxito material que yo venía teniendo se volvió en contra mía. Por ejemplo, yo dije, yo me doy el lujo de trabajar donde yo quiero. Y yo pongo mi salario, pongo mis condiciones. Pero cuando llegué y nací de nuevo, las cosas cambiaron. Nunca me habían despedido de ningún trabajo. Me despidieron. Porque yo empecé a querer poner los valores del reino en la empresa, pero los dueños de la empresa no conocían el reino y querían obligarme a mí a hacer cosas que yo ya no podía hacer porque yo había conocido a Jesús. Wow. Entonces, cuando a mí me trae ese reino, yo quedo en una situación económica bastante dura y para mí fue un golpe porque mis hijas gozaban de privilegios y de un lugar que lo podíamos sostener por los ingresos que teníamos. Pero al no haber ingresos, hubo un cambio en
el valor económico, pero eso fue grande porque mis hijas empezaron a poner en práctica su conocimiento y comenzaron a laborar. Cuando ya yo estoy en la obra, viene una palabra profética sobre mí. Y me dice el Señor que Él te va a levantar como un pastor y como un empresario. Entonces, eso para mí fue algo que en el momento dije, bueno, pastor, creo que sí, porque estoy conociendo, estoy saboreando, estoy disfrutando de la grosura del reino. Sé que puedo vivir en lo mucho y en lo poco. Sé que servir a los demás es una bendición grande y no tengo aspiraciones de tener tantas cosas materiales. Para mí, ser un pastor, si Dios me forma, lo voy a hacer. Pero empresario, primero que ya no tengo deseo de hacer riqueza. Segundo, que no tengo recursos, porque yo conozco que para ser empresario tienes que tener una plataforma económica como para poder inyectar e invertir en un negocio. Pero ahí fue cuando empezó lo que Dios me llamó. Bueno, ha sido muy interesante escuchar prácticamente el testimonio del pastor Carlos, ¿verdad? Cómo es que él pasó de ser un gran profesional a un conocedor de la palabra de Dios y a ser un empresario. Dice las Escrituras en Jeremías 9 del 23 al 26. Así dijo Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Espere la segunda parte de esta entrevista muy pronto con el pastor de la Iglesia Jesucristo Liberta al Cautivo, Carlos García, solo aquí, en Biblia y mi Café.